Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy tenemos aquí una de las noticias más grandes, más importantes que se pueden dar, y es que tenemos la solución a lo que viene siendo la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, tenemos la solución a este problema que viene de la mano de un equipo de investigación de la Universidad de Illinois en Chicago. Problema que nos están diciendo que el dióxido de carbono es el responsable, la emisión de ese dióxido de carbono es el responsable del calentamiento global, lo cual da lugar a una serie de penalizaciones, lo cual da lugar a una serie de sanciones, de medidas a tomar. Incluso hasta los propios coches que hemos tenido toda la vida se retiran para modificar el parque móvil y acabar con un nuevo parque electrificado o de hidrógeno, o vaya usted a saber, o ambas cosas. Al final, grave, muy grave lo del dióxido de carbono. Luego me encontraré en comentarios, Miguel, ¿qué nos estás contando? Si el dióxido de carbono es buenísimo. A ver, yo no me estoy decantando aquí sobre si sea cierto o no sea cierto. Lo que yo estoy diciendo es que la situación real en la que vivimos, la situación social, la situación geopolítica, nos está diciendo que el dióxido de carbono es responsable del calentamiento global y a partir de ahí se toman medidas, sanciones, y no solo eso, sino que el dióxido de carbono se ha convertido en una commodity. Es que incluso se puede invertir ya o digamos que se está penalizando o bonificando según las emisiones de dióxido de carbono. Es lo que estoy diciendo, no entro más allá, pero desde luego la postura oficial es esa y todos estamos dentro de un escenario oficial, por lo tanto obedecerá a la postura oficial. Así que la situación es esa, tenemos un gran problema que es la emisión del dióxido de carbono. De una forma o de otra tenemos ese problema. Bueno, pues tenemos a este equipo de la Universidad de Illinois en Chicago que, como digo, ha dado una solución, pero una solución flamante, podría decir, porque va a tomar dióxido de carbono, que luego me preguntáis que de dónde lo toma, bueno, pues directamente de los escapes industriales. Se va a los escapes industriales a capturar ese CO2 para generar ni más ni menos que etileno. El etileno, digamos que no es un capricho, porque si dijéramos vamos a capturar el CO2 para crear una sustancia que digamos hasta ahora no es imprescindible, pues la pregunta podría ser ¿para qué queremos eso? O sea, vamos a capturar el CO2 para generar mantequilla de regaliz. ¿Y eso quién se lo va a comer después? Bueno, aquí estamos hablando de generar etileno. Y estamos hablando de que este hidrocarburo es precisamente el tercer elemento que más CO2 lanza a la atmósfera anualmente. Aproximadamente para 160 millones de toneladas métricas de etileno, digamos que se viene lanzando a la atmósfera 260 millones de toneladas de CO2. Esto viene a ser 1,5 toneladas de CO2 por cada tonelada de etileno producido. Así que la cosa está bastante mal en este sentido y teniendo en cuenta que es que hay que producirlo porque estamos hablando del etileno, que tiene una importancia vital dentro de nuestra industria. Se trata de un hidrocarburo que a partir de ahí conforma distintos plásticos que utilizamos para un sinfín de cosas. Y no solamente eso, sino que fuera de la industria del plástico nos lo podemos encontrar hasta en anticongelantes y vaya usted a saber qué tipo de sustancias. El etileno sabemos que se utiliza y bastante. Como digo, tercer responsable en el planeta en lanzar CO2 a la atmósfera. Por delante de él solamente el cemento y el amoníaco, si no recuerdo mal. De esta forma podríamos señalar al etileno como gran responsable de la emisión de CO2. Se lleva más de una década intentando buscar un sistema de conversión para este CO2 en etileno, pero los sistemas no pasaban de un 10%, de forma que no teníamos nada que evitara esa emisión de gases a la atmósfera. Y teníamos el famoso craqueo, que es mediante el cual se obtiene la obtención habitual de etileno, pero que, como digo, genera 1,5 toneladas de CO2 por cada tonelada de etileno. Así que la cosa andaba muy floja, bastante floja. ¿Y qué es lo que ha hecho en este caso la Universidad de Illinois? Algo tan gordo como que dice que aprovechará el 100% o prácticamente el 100% de ese CO2 que se emitiría. Y con 6 toneladas de CO2 conseguiremos 1 tonelada de etileno. ¿Y en qué consiste este sistema de la Universidad de Illinois? Vamos a verlo sencillamente y por encima. Tenemos una celda que hemos dividido en dos partes. Una mitad
estará llena de H2O, agua, una solución de agua, y la otra mitad de CO2, dióxido de carbono, separadas ambas por una membrana. Luego tendremos un catalizador electrificado que lo que hará será extraer átomos de hidrógeno cargados de la molécula de agua que atravesarán la membrana y combinarán con los átomos de carbono cargados de la molécula del dióxido de carbono. A partir de ahí tendremos el enlace CO2H4, 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno, que consiste ni más ni menos que en la molécula del etileno. Ya tenemos el etileno. Este es el sistema mediante el cual con 6 toneladas de CO2 se conseguirá 1 tonelada de CO2H4 etileno. Fantástico, porque nos están diciendo desde Illinois que mediante este sistema tendremos un sistema neto negativo de etileno. Es decir, emisión negativa de etileno, pero no solamente la emisión es negativa, sino que cogerá las emisiones industriales que vaya habiendo por ahí, meterá la mano y cogerá ese CO2 para capturar y para convertir a etileno. Así que tenemos una solución aquí, vamos a decir mágica, vamos a decir definitiva. Tenemos un problema muy grande que es el de la emisión de CO2. Eso no tenemos que obviarlo. Luego tenemos a quien piense que el CO2 es vital para el ciclo, en fin, todo esto. Pero vuelvo a repetir, me da igual el origen del problema, si es natural, geopolítico o cualquiera que sea, pero el problema sí es real en el sentido de que ahora mismo se nos está sancionando y se nos está obligando a no emitir dióxido de carbono. Por lo tanto, ese es el panorama que tenemos, ese es el escenario que tenemos y se impone algo que no genere CO2, pero es que encima, si resulta que lo va a atrapar para generar uno de esos elementos que resultan imprescindibles ahora mismo en el planeta a nivel industrial, pues entonces estamos aquí ante una de las soluciones más grandes del siglo XXI. Y esto es así. No solamente generamos etileno sin generar CO2, sino que aprovechamos el que tiran por otra parte. Ahora mismo nos encontramos ante una solución que viene de la Universidad de Illinois, Chicago. Estamos en un momento en que vamos a poder ver si realmente es un problema el CO2 o no lo es. Porque si es un problema, ya tenemos la solución. Las soluciones acaban con los problemas. Vamos a ver si los que dicen que tenemos ese problema acaban con él, porque tenemos una solución. Blanco y en botella. Por otra parte, ¿qué tenemos? Pues tenemos un CO2 que se ha convertido en una commodity, con lo cual eso ya está generando dinero, etcétera, etcétera, además de que vale para leccionar de determinadas formas y todo esto. Bueno, pues aquí tenemos la solución. Vamos a ver si la toman y resuelven el problema, porque si tienen la solución pero no resuelven el problema, a lo mejor va a ser que el CO2 no sea tan problemático. ¿O sí? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.